La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia y voy a tratar de ser breve porque es demasiado importante el tema como para perder el tiempo en comentarios que no vienen a cuento. El ingeniero Roque Aguilera es autoridad no solamente a nivel nacional sino internacional en el tema de su especialidad, la química, pero en el tema de combustibles. Larga experiencia en Venezuela, en PDVSA, y oriundo de Santa Cruz. Ha vuelto a sus lares, a su tierra, y ahora nos colabora con sus opiniones técnicas sobre temas realmente complejos y realmente difíciles. Ingeniero, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y iremos al grano. Está el gobierno presentando a la opinión pública no solo uno, sino ya varios proyectos para generar combustibles en el país. Obviamente con la intención de ahorrar los gastos enormes, la erogación que hace Bolivia por traer combustibles hacia el país. Cada año eso nos cuesta un montón de plata y la idea es sustituir esa importación por una producción local. ¿Qué nos puede decir para introducir el tema sobre la producción de biodiesel en Bolivia? Muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa y un saludo a todos tus video y radio oyentes. ¿Qué son químicamente los biocombustibles? Son alcoholes, ésteres que son producidos a partir de la biomasa. La biomasa es una especie de reservorio de energía que tienen las plantas, que almacenan la energía producto de la fotosíntesis, que se produce gracias a la radiación solar a través del pigmento llamado la clorofila. Esta energía puede ser recuperada directamente, como por ejemplo cuando uno usa la leña en un horno, una cosa así, quema la leña y esa es la biomasa directa, natural. Hay la biomasa residual en la cual se emplea basura urbana para recuperar esa energía produciendo biocombustible. Y la biomasa producida, que es la que nos permite recuperar los ésteres alquílicos, ésteres metílicos y etílicos. Hay estos productos son oxigenados. Al ser oxigenados producen una combustión muy limpia en los motores de explosión interna, tales como los de gasolina y diésel, que es el caso que nos ocupa ahora, ¿no? Muy bien. No contienen azufre estos biocombustibles. Tienen una gran ventaja que no contaminan. Entonces, tenemos que generalmente la materia prima proviene de aceites vegetales, proviene de las grasas animales, de vacunos y porcinos, y aceites vegetales usados. También hay proyectos que sacan el biodiesel de gomas viejas, gomas usadas, de basura. En Holanda se usa mucho la basura de las ciudades para producir biocombustible. Muy bien. Bolivia ahora tiene un proyecto que ya está en marcha. Es el producto HVO, que significa aceites vegetales hidrogenados. Esta planta produce hidrógeno en una refinería. De hecho, va a estar ubicada la planta que va a producir biocombustible, va a estar ubicada en la refinería de Palmasola.
Este procedimiento consiste en hidrogenar los ácidos grasos producidos por aceites usados. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá suficiente producción de materia prima en Bolivia para producir 3 millones de barriles que equivalen a 477 millones de litros de biocombustible por año? Esa es la gran pregunta. Estamos en este momento recibiendo una explicación de que básicamente Bolivia necesita combustible, porque la otra vía, como muy bien la ha explicado, es la biomasa natural, ¿no? Tendríamos que acabar con los bosques, acabar con todo para conseguir una energía limpia, diríamos, ¿no? Entonces, se plantea como una buena idea el buscar biocombustibles por esta otra vía, ¿no? Es una buena, en principio. Sí. Originalmente, la industria petrolera es también producto de una biomasa, porque el petróleo y el gas son productos de plantas y animales fosilizados. La única diferencia es que eso fue hace millones de años y esto es actual, ¿no? Pero y la urgencia, y en el caso de Bolivia, es ya. Básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. Pero como se está planteando la cosa generalmente en el mundo, es que es un reciclaje de la energía. Porque, por ejemplo, hay un procedimiento para obtener biocombustible, biodiesel, a partir de las gomas viejas, que el precio sería bajísimo de la materia prima, pero se meten las gomas en un horno y mediante un proceso llamado pirólisis se funden todo eso y se obtienen los biocombustibles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las gomas generalmente contienen azufre cuando han sido vulcanizadas, ¿no? Entonces, en el horno de pirólisis están echando a la atmósfera nuevamente gases sulfurosos y metano y gases así. Por un lado, energía limpia y se contamina por Exactamente, esos son los... cuestión de procedimiento. Exactamente. Hay otro procedimiento que es el procedimiento de transesterificación, que se usa el aceite vegetal mezclado con metanol o etanol y en 3 procedimientos y se obtiene con soda cáustica como catalizador o potasa cáustica y se obtiene el biocombustible en la parte de abajo del tanque reactor y arriba tenemos la parafina, que también pues, sería un plus a favor de ese proyecto, ¿no? Pero no parece ser el proyecto que ha decidido Yacimiento. Este procedimiento se llama FAME, que es el Fatty Acid Transéster, ¿no? Metil-éster. Pero no, ese no le interesó a Yacimiento. El que le ha interesado a Yacimiento es el HBO, que es el de hidrogenar los aceites vegetales. ¿Y por qué será la elección esa? ¿Hay alguna explicación, por lo menos que se conozca públicamente? Yo hice un pequeño cálculo. Supuestamente Bolivia consume 14 litros de aceite por persona al año, ¿no? Por 12 millones de personas, pero yo no creo que los niños consuman aceite también, entonces habrá una tercera parte de esos 12 millones que no consumen esto. Pero digamos que los 12 consuman 14 litros de aceite por persona, ¿no? Eso le ahorraría al país, esta planta, 500 millones de dólares por año. Aún así tendrían que importar todavía 1.100 millones de biocombustible, ¿no? O de diésel, generalmente. Este dato es sumamente importante, es decir, se proyecta hacer una planta que resuelva de alguna manera el déficit en combustible que tiene Bolivia, pero resulta que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, la materia prima. Y la diferencia es muy grande todavía, ¿no? Es como resolver un 30%
y queda un 70% sin resolver. Efectivamente. De hecho es 20% lo que esperan sustituir. Ya. Y ahora, usted al analizar este proyecto habrá dicho, a ver, vamos a hacer los números, compensa, no compensa. Si Bolivia va a seguir gastando pues $1.000 millones anuales para comprar lo que le hace falta todavía, y si a eso se le suma lo que va a costar la planta, el proyecto este del biodiesel, ¿cómo ve usted eso? ¿La inversión compensa lo que se va a recuperar vía el biocombustible? En el mes de diciembre, el Yacimiento hizo un foro internacional de biocombustible donde participaron personalidades muy expertas en la materia, de Brasil, de Holanda, de España, de Colombia. Y después del foro, yo hablé personalmente con la representante de Holanda, que hizo una ponencia muy buena, y ella le recomendó a Yacimiento hacer una planta pequeña, una planta piloto originalmente, para ver qué procedimiento era el que mejor se adaptaba a las circunstancias de Bolivia. Pero no le han hecho caso, han ido con su proyecto de HBO, y ese es un proyecto muy caro y no sabemos si la materia prima le va a alcanzar. La recomendación de la experta holandesa es, digamos, para no decirle de entrada, oiga, su proyecto está mal. Digo, hagan un proyecto pequeño, piloto, y vean qué resultado da, ¿no? Pero como muy bien señala el ingeniero Roque Aguilera, pues evidentemente es una recomendación que va dirigida a decirle, oiga, tienen que revisar un poco más este proyecto. Eso nos hace un poquito preguntarnos por qué en Yacimiento, después de tantos años, tanta experiencia, y este es un tema tan urticante porque es hasta político, ¿a quién beneficia más la importación de biodiesel? Y ya empezamos a hablar de otros factores, ¿no? No tienen gente preparada, no tienen gente competente, o es que lo político medio se sobrepone a lo técnico y bueno, que los técnicos se callen nomás, no expliquen todo. En parte eso se puede contestar de esta manera. ¿De dónde va a venir la materia prima para esta planta? Principalmente de la soya, del sorgo y así sucesivamente, ¿no? Probablemente si alguien se decide a hacer aceite de ricino que proviene del macororó, también podría ser utilizado en esta planta. Pero yo hice una pregunta directa al representante de Yacimiento durante el foro internacional para preguntarle cuáles eran sus costos, a cuánto iba a salir el litro de diésel con esta planta, y me dijeron que no tenían ningún cálculo y la planta y el proyecto ya está en marcha. Me parece muy extraño. O sea, es extraño en una mente organizada y en un país organizado. En Bolivia no es nada extraño, ¿no? Porque acá empezamos a trotar antes de comprar el caballo. O sea que la intención, volviendo al principio de esta entrevista, es buena. La intención de sustituir la importación de biodiesel, porque es mucho el dinero que se va. De hecho, en este momento, tanto como el dinero que nos entra por el gas, que está alrededor de los 1.600 millones. Entonces, vendemos gas para comprar biocombustible, o sea, resultado cero. El problema principal que yo le veo a este asunto es que no se usa el biocombustible, el biodiesel solo. Se usa el máximo de 20% para los motores actuales que hay en Bolivia. Entonces, tenés que seguir importando 80%. O sea, el drenaje de dólares va a seguir. Va a seguir. Entonces, va a gastar un dineral en la planta y no te va a servir de mucho. Haciendo de abogado del diablo, ¿usted se ha puesto a pensar a ver qué otra razón puede haber detrás de esto? No me atrevo a decirlo, un motivo que tiene que ver con el Chapare, no me atrevo
a asegurarlo, ¿no? De alguna manera estos biocombustibles, aparte del transporte pesado y también en parte liviano, estaría condicionando una decisión de este tipo. Tenemos la experiencia de Bulo Bulo, que es una inversión también impresionante y que al final no reditúa beneficios para el país, pero sí, digamos, para un cierto sector. El problema del biodiesel es que es el primo hermano del querosén y sabemos para qué se usa el querosén. Podría ser la última razón. La última razón. Muy probablemente. Estaríamos en la línea de seguir buscando precursores para lo que se viene haciendo en Bolivia hace tantos años, ¿no? Hemos recibido, en parte uno celebraría una buena noticia de que hay gasolineras, distribuidoras ya en una zona como el Chapare, pero por otro lado uno dice, pero ¿para qué van a haber distribuidoras en el Chapare si allí prácticamente no se produce nada, ¿no? Legal por lo menos. Y hay 50 autos, no hay más. Claro, y pocos aviones que aterrizan, o sea, no, como que no se justifica, ¿no? Bueno, si eso es de alguna manera, como dice, un hermano menor o un pariente del querosén, pues podrían haber razones por ahí para explicar el tema del proyecto. Repetimos, Bolivia tiene un problema serio, grave, en corto plazo. Los más optimistas dicen que el 2025, pero los pesimistas, que suelen ser los que se acercan más a la verdad en estos temas técnicos, dan como el 2023, es decir, este año y el siguiente, para que Bolivia prácticamente tenga que importar todo. Es decir, no va a tener gas suficiente ni para el consumo interno y obviamente todo el combustible va a tener que venir de afuera, pero ya no vamos a tener con qué comprarlo, ¿no? Un pozo manejado por Repsol colapsó, uno de los pocos pozos que estaba en producción. Y los pozos que el yacimiento está perforando, empezando a perforar actualmente, tardarán de 5 a 7 años en entrar en producción. Así que el futuro que se avecina es negro. Son unos 3 o 4 años donde no va a haber el gas, porque todavía lo que viene, aunque se encuentre en buenas condiciones, en cantidades suficientes, etc., bueno, pero no va a estar disponible. Y no hay manera de saltarse esa... Un comentario del presidente de Yacimiento dice que uno de los pozos que está empezando a perforarse, que tiene características prometedoras. ¿Cómo si no han perforado, si no sabe qué es lo que hay abajo? La sísmica no ha podido darle la información de qué es lo que hay abajo hasta que llegan a la capa de donde está el petróleo o el gas, y si está cerrada esa capa, entonces es comercial su explotación. De lo contrario, no vale ni la pena, ¿no? Pero... hubo un experto argentino hace unos meses o quizás un año en Bolivia que trataba de explicar los trabajos que se habían hecho para estas exploraciones nuevas. La verdad es que ni con mucha atención se entendía exactamente qué era lo que quería explicar, ¿no? Pero al final él se dio cuenta de que no llegaba al público con sus explicaciones y dijo que de todas maneras todo esto que se había aplicado en la sísmica de todos estos nuevos reservorios servía para teóricamente interpretar otras cosas a futuro, o sea que no se podía contestar actualmente. Sí, otra cosa peor todavía, si se ponen a explorar o a perforar pozos en el piedemonte andino, en el norte de La Paz, digamos que encuentren gas y petróleo y no hay infraestructura para sacarla de ahí, no hay caminos, no hay gasoductos, no hay oleoductos,
entonces no solo serán 5 años, serán 7 y 8 años hasta que ese pozo ya pueda estar en explotación comercial. Ingeniero Roque Aguilera es una voz autorizada. Esto quiero recalcarlo, porque no es lo mismo charlar con un amigo, no es lo mismo charlar con un correligionario, no es lo mismo recibir una nota de las mentes lúcidas del partido para que uno diga tal cosa, ¿no? No, nos está dando unas pautas para analizar con más calma el proyecto de biodiesel de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, para no confundirlos con otros, ¿no? Ingeniero, por nuestra parte, por parte de Comentando la Noticia, le agradecemos muchísimo. Si quiere utilizar los últimos minutos, ¿eh?, para decir algo a la audiencia que seguro toma con mucho interés este tema. No, solamente para agradecerte por la invitación y haber permitido llegar con un pequeño mensaje para los puntos donde se toman las decisiones, a ver si nos hacen un pequeño caso y revisen sus cálculos. O mejor dicho, que empiecen a hacer los verdaderos cálculos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Roque Aguilera en Comentando la Noticia. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.